los estoicos, tengan en cuenta, todos estos de la segunda sofística, y ya incluso desde Julio César, casi todas las élites romanas eran estoicas, es decir, se propagó mucho entre la aristocracia. Los estoicos defendían, entre otras cosas, decían que lo que ellos perseguían, y también algunos otros que he citado, Epicurio, era la ataraxia. La ataraxia es la imperturbabilidad. Es decir, en la medida que uno aprende a conocer lo que está a su alcance y lo que no, qué cosas puede gobernar el humano y qué cosas no, y además refrena sus pasiones, es decir, aquel que aprende a controlar sus instintos y sus pasiones y sus límites, pues puede aceptar con más entereza tanto las cosas buenas como las cosas malas. Estoicamente significa eso, tío. Oye, se le ha muerto la hija, se le ha muerto, pero ¿qué vas a hacer? No te vas a deprimir, es decir, los estoicos cultivaban su mente y también su cuerpo, pero dejaban aparte a los dioses. Decían, por ejemplo, que no había un dios fuera del mundo, sino que era el mundo mismo lo que era divino, algo que recuerda algunas tradiciones orientales. También decían, entre otras cosas, que este mundo era el mejor de los mundos posibles y que los humanos sí que teníamos algo que decir. Estoy hablando de las memorias de Adriano, que lo pueden leer, o del propio Marco Aurelio, o toda esta gente que era gente muy cultivada. Y seguían esta filosofía, cuidarse, huir de los excesos, como los antiguos griegos. Los antiguos griegos no prohibían nada, decían nada en exceso, eso sí, era un consejo. Cualquier cosa que tomes en exceso te va a perjudicar, pero todo en su justa medida, así hablaban. Decían también los estoicos que se llegaba a la virtud, su ideal, es decir, si yo vivo según la razón, lo mismo que estamos viendo desde el principio de Grecia, si aprendo a controlar mis pasiones y me considero ciudadano del mundo, entonces puedo alcanzar la virtud. Es decir, toda esta gente defendían el cosmopolitismo. Decían, su ideal de sabio, decían que el sabio ideal era aquel que vivía según le decía la lógica, no las religiones o unos y otros, aquel que vivía según esas leyes, que además estaba libre de pasiones y que se consideraba ciudadano del mundo. Ese era el sabio ideal. Pusimos un ejemplo aquí en la última clase, Anaxágoras, pero ese es muy anterior a lo que estoy tratando aquí. Los estoicos, que son todos ellos también, vieron parcialmente realizado su ideal en tiempos de Marco Aurelio. En el siglo II, no decimos totalmente porque, en fin, o sea, mi reino no es de este mundo, decía uno, y todas las confesiones hablan así, pero su modo de vida fue adoptado por todas las élites aristocráticas romanas. Tengan en cuenta eso, en estos tiempos la mayor parte de la gente no sabe escribir. O sea, estamos hablando siempre de élites, gente que nace rica o sus padres y tiene esa suerte de nacer en una élite, la educan, pero esto no es, pues si había 50 millones en todo el Mediterráneo, pues yo qué sé, gente que no son analfabetos que decimos hoy debían ser pues la inmensa mayoría, pero ese millón escaso o ese millón y pico, o los que fueren, que no tengo las cifras en la cabeza ahora, ellos no, y de ellos cuando se habla de Grecia y Roma y de arte, pues siempre se está hablando de estos personajes. Es decir, los estoicos creían en una especie de familia universal, creían que todos los humanos pues éramos semejantes, no era donde hubieras nacido ni qué Dios estuvieras, de modo que predicaban una especie de religión universal, una especie de proyecto universal, y decían, entre otras cosas, que no había bien ni mal, sino que todo lo que ocurría, fuera para bien o para mal, era consecuencia de otras cosas. A veces te venía a favor, a veces iba contra ti, a veces no, pero no creían en el azar ni en los dioses. Creían que la vida de uno era la consecuencia de lo que uno se había labrado, es decir, que unas cosas sucedían a otras y no ocurrían porque sí, como predicaban muchas religiones.